Héctor Omar Pensado Díaz nació en Jalapa, Veracruz, es egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, autor del libro Exploradores de los Cielos y autor del libro Salvemos Nuestra Civilización, Reflexiones para la construcción de un nuevo paradigma ambiental. Es fundador de la Sociedad Veracruzana para la Divulgación de la Ciencia y miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Asimismo, es miembro de la Sociedad Espacial Mexicana y preside la sección Veracruz del capítulo México de Mars Society. Ha realizado estancia de trabajo en la NASA Ames Center y colabora con ellos en proyectos tanto de investigación como educativos. Es autor del 7º modelo sobre terraformación de Marte, denominado Unidades Mínimas de Terraformación o Modelo OASIS, ha sido denominado por la NASA, el cual fue presentado en el Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam en Trieste, Italia, durante la 7ª conferencia sobre evolución química y origen de la vida. Actualmente es director del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica. Le damos la bienvenida, por favor. Muy buenos días para todos. Quiero primero agradecer la invitación al Movimiento Lindo Larouche, que pues muy gentilmente me ha considerado, así como a la Comisión Legislativa correspondiente de esta soberanía en la que nos encontramos haciendo uso de sus instalaciones. Yo quiero leerles algunas reflexiones sobre lo que implica la Agenda Verde y posteriormente podremos discutir sobre ello. Estas reflexiones que han sido resultado de un análisis sobre el rumbo que nuestro país, nuestro continente y el mundo han comenzado a tomar, y que muchos gobiernos, instituciones y personas han hecho propias sin detenerse a considerar las implicaciones que a nivel económico, científico, tecnológico, educativo, energético e ideológico podrían tener en nuestra actual civilización. Me refiero a lo que ahora se ha dado por llamar políticas verdes, nombre que evoca el intento de hacer una buena acción que transmite un buen sentimiento de cuidado y protección hacia la naturaleza, situación que todos deseamos y esperamos, pues se nos ha dicho que estamos destruyendo al planeta, que somos un cáncer, una plaga, y que estamos agotando los recursos de la tierra. Este discurso se escucha desde hace más de 45 años, apoyado en predicciones que surgieron en Londres, en la Londres de Malthus. El profeta de la sobrepoblación, paladín del paradigma de la escasez y promotor de los primeros programas de despoblación de la tierra. Ninguna de las profecías malthusianas se ha cumplido, y el aumento de población lo que hizo fue traer más fuerza laboral e intelectual para modelar a la tierra en busca de un bienestar y una mayor infraestructura que han permitido una prosperidad jamás soñada. Tal y como lo sabemos los que estamos aquí, disfrutando de unas hermosas instalaciones, de una excelente tecnología dentro de una bella ciudad como lo es la de México. La visión de Malthus se hubiera derrumbado si conociera al mundo actual
El mundo de hoy es un mundo de alta energía. Las sociedades actuales requieren de una cada vez mayor cantidad de energía para poder evolucionar hacia estados superiores de civilización. Pues una civilización se mide en su grado de complejidad de acuerdo a la cantidad de energía que consume. La pobreza se combate aumentando la matriz energética de la sociedad, inyectando mayores y más eficaces flujos de energía que permitan la movilidad y construcción de grandes obras de infraestructura. Pero eso es parte de una evolución natural. Se nos ha enseñado que la naturaleza es una cosa y que nosotros somos otra. Esa disociación nos hace ver ajenos al entorno, nos hace ver invasores de este. Situación por demás equivocada y hasta cierto punto falsa. La mayor obra de la naturaleza es el ser humano. Y del ser humano lo es su cerebro, resultado de una extraordinaria evolución natural que ha permitido que logremos conceptualizar nuestro entorno, entender nuestra posición en la naturaleza como cúspide de la misma. Pues, como lo hacemos en este mismo momento, hablamos de ello y no así el resto de las especies que habitan el planeta. Somos nosotros la única especie que conserva bibliotecas, desarrolla tecnología y ha viajado por el cosmos, que escribe poesía y construye obras complejas. Aún así, ¿es concebible que alguien nos llame cáncer? ¿Somos destructores o solo tenemos un problema de higiene ambiental? ¿O es que debemos ser mejores administradores ambientales? Me parece que sí. El ser humano y su civilización actual es resultado mismo de la naturaleza. Somos naturaleza. Y nosotros repetimos patrones naturales en nuestra sociedad, pues la naturaleza se compone de sistemas dentro de sistemas, cuyo objetivo es la sustracción de energía para el mantenimiento de sí misma. Y eso se mide a través de la diferencia termodinámica entre el sistema vivo y el entorno. Esa diferencia es la que hace que tengamos vida, que un sistema ecológico tenga vida, que un ser humano tenga vida y que una sociedad viva. Disminuir la diferencia termodinámica es acercarnos hacia la entropía del sistema, es quedar en equilibrio con el medio circundante y finalmente morir. Un organismo que muere deja la tibieza de su cuerpo para enfriarse y entonces entra en equilibrio con su medio. Una sociedad que baja su matriz energética tiende a desordenarse, se vuelve más fría y si la energía desaparece, esta se desordena y muere. La vida es entonces un desequilibrio termodinámico con el medio circundante. ¿Cuántos de los aquí presentes lo han vivido? Existen momentos en que necesitamos comer algo dulce para sentirnos bien. La glucosa de un dulce nos da energía, pero si la evitáramos, nuestro organismo colapsaría. Descarbonizar nuestro cuerpo nos llevaría a pagar consecuencias muy desagradables para nuestro organismo. Un hombre fuerte y activo es porque rebosa de energía. De igual manera que una sociedad activa es porque posee una matriz energética fuerte y grande que le permite desarrollarse. A diferencia de una sociedad tribal de baja energía que se encuentra en su punto más cercano al equilibrio con el medio circundante. Son sociedades primitivas, bajas en conocimientos tecnológicos y expuestas al maltrato del medio. Es claro que la evolución de la naturaleza desea la conformación de una civilización compleja y de alta energía, que tenga la capacidad de modelar la superficie de la Tierra para la construcción de ciudades y ecosistemas que permitan al ser humano llegar a un escalón más elevado de desarrollo. Bien lo dijo
el insigne científico Vladimir Vernadsky a principios del siglo XX, que la vida y por ende el ser humano era indudablemente una poderosa fuerza geológica natural. La vida moldea el medio, así como el medio moldea la vida. No es casual que nosotros lo estemos haciendo. La humanidad está destinada a elevar esa matriz energética. De no hacerlo, correríamos el riesgo de implosionar como civilización y sufrir un retroceso que nos llevaría a una era oscura. Y ahí que sea necesario revisar la ideología de las actuales políticas verdes, políticas que promueven un retorno a una cultura baja en energía, que estigmatizan al hombre como un ente destructor y como un cáncer, situación que lo degrada muy por debajo de las bestias que ellos idolatran. El hombre tiene potestad sobre el resto de la naturaleza, pues es la única especie que es consciente de ser consciente, y esa situación le confiere un poder y responsabilidad protectora sobre el resto de la creación. Pero, ¿puede el hombre proteger al resto de la naturaleza si se autodegrada? Lo primero es que el hombre se ame a sí mismo para poder amar al resto de sus hermanos menores. Un hombre que desprecia a la humanidad es un hombre que se desprecia a sí mismo y que terminará al final aniquilándose y consumiéndose por su odio. La ideología verde contenida en los programas de educación ambiental genera en las mentes de los niños, jóvenes y adultos un pesimismo sobre el futuro y una invitación a abandonar el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado hasta el presente, para regresar a un estado de primitiva baja energía. Eso es preocupante, pues manejan tesis que el ser humano es causante del calentamiento planetario, que dicho sea de paso, hace 15 años que no se registra, aduciendo que el dióxido de carbono emitido y exhalado por el hombre como resultado de una supuesta alteración climática no existen y no hay pruebas concretas que este gas antropogénico sea el causante del cambio climático, ni tampoco existe un consenso internacional de científicos que apoyen estas tesis que son avaladas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, y cuyo último objetivo es el de imponer un cambio de costumbres en la sociedad, así como un impuesto al carbono que favorecería a los grupos de especuladores financieros agazapados en Wall Street. De ahí la importancia de la ley Glass-Steagall. Los pensamientos ecologistas que se mueven a estos grupos y que han lanzado hacia la sociedad en su agenda verde son los siguientes: descarbonizar a la sociedad, acabar con las energías fósiles que tanto progreso y bienestar han traído a la actual civilización, disminuir la matriz energética de nuestra actual civilización con energías supuestamente limpias, pero poco eficaces como la eólica, y esto hay que decirlo así, mejor conocida como el demonio de las aves, la solar aún en proceso de experimentación, estigmatizar a la energía nuclear para que la gente tenga miedo y la cuestione, y aquí hago alusión a Laguna Verde. Está funcionando desde 1986 y no se ha visto que se cumplan los vaticinios de aquellos que tanto la cuestionaron. Acabar con las presas y grandes obras de infraestructura hídrica, la puesta en operación de grandes obras hidráulicas. Kennedy decía: agua del río que se va al mar es agua que se desperdicia. Se necesita la construcción de grandes presas para que los campos se nutran y se genere energía eléctrica. Debemos aprender a modificar el medio. Imponer una conciencia de culpa en las mentes de los niños y jóvenes para que acepten el dogma ecologista, el dogma verde. Lo anterior está provocando que muchos niños sientan desesperanza y otros jóvenes no deseen hacer familia, pues consideran que tener hijos es contaminar, y se da en las escuelas. Hacer sentir que somos muchos en el planeta
y que los recursos se están acabando. Nada más falso. La tierra lo cicla todo. El hombre lo reutiliza. Bebemos el agua que bebieron en el Imperio Romano. Bebemos el agua que bebieron los dinosaurios. Aceptar la tesis de la escasez es que no aceptemos la tesis que estos grupos promueven, la tesis del reciclaje. Si se estuvieran acabando los recursos, ¿por qué hay reciclaje? Entran en una contradicción. El cambio climático, o mejor dicho, la variación climática, no la produce el ser humano. Eso es ser presumido. El causante es el sol. Las variaciones en la constante solar, en el campo magnético, así como la inclinación del eje de la Tierra, la excentricidad orbital de la misma, son los causantes que aquí tengamos huracanes, que además siempre los ha habido. Siempre ha habido inundaciones, nevadas, tornados, lluvias y sequías que nada tienen que ver con colectar PET para su reciclaje en las escuelas, como ahora tristemente piden con el eslogan de salvar al planeta. Estamos ante un claro ejemplo de reducción del conocimiento. Entre más recicles, más salvas al planeta. Es lo que se propone ahora. Incrementar el dióxido de carbono en la atmósfera aumenta la eficiencia fotosintética e incrementa la biomasa vegetal, incrementando la producción forestal y de alimentos. Eso nos lleva a vislumbrar que la Tierra tiene un mecanismo homeostático de autorregulación planetaria. Lo demás es propaganda de corte eugenésica que promueven para la disminución de la población. Pues estos grupos consideran al hombre un cáncer, como ya se dijo en líneas de arriba. No olvidemos que durante la Alemania nazi, el dogma de una pseudociencia llevó a la muerte de miles de seres humanos, considerados inferiores y por lo tanto cercanos a los animales, que se encontraban lejos, muy lejos de ser perfectos como los arios que se sustentaban en una ciencia. Una raza pura y perfecta y por lo tanto digna de ocupar el planeta. Posterior al Holocausto, la palabra eugenesia y sus programas de limpieza racial y genética se cambiaron por otros como planificación familiar y desarrollo sustentable. Y eso es doloroso. Abrazados por una educación ambiental que se promueve desde la UNESCO. Están las cátedras UNESCO, que son muy famosas. Organismos, curiosamente, la UNESCO, fundado por el expresidente de la Sociedad Eugenésica de Londres, Julian Huxley, hermano del autor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Y ahí pueden leer el libro y ahí van a ver cómo pensaban. Por estas corrientes de pensamiento, ahora piden cárcel para todos aquellos que nieguen el calentamiento global. Porque cuando la razón no asiste, la fuerza bruta ayuda a empujar, tal y como sucedió en la Alemania nazi con el asunto racial. Así, recientemente el profesor de filosofía del Instituto Tecnológico de Rochester, Estados Unidos, un señor de nombre Lawrence Torcello, pide la fuerza penal para sostener a aquellos que, como un servidor, cuestionamos dichas tesis, que hoy erróneamente se han convertido en política pública, ejerciendo millones de dólares para atacar un problema que solo está en la mente de quienes lo promueven, pues siempre hablan de posibles escenarios que hasta ahora, diseñados por computadora, que hasta ahora no se han cumplido. Ni uno. Desde 1959 se decía que en el año 2000, de seguir emitiéndose el dióxido de carbono, iba a aumentar la temperatura a 2 grados. Pasó el 2000 y ahora creo que tenemos un retroceso en la temperatura, porque ha ido disminuyendo la temperatura. Mitigar el cambio climático es un error. Mitigar la pobreza con energía y educación es una mejor inversión. Sin embargo, entrar en este punto es peligroso. Las agendas verdes consideran que la educación podría cambiar a las personas,
y hacerlas consumidoras de mayor energía que podría calentar al planeta y provocar huracanes. Mejorar económicamente a las personas es también un error para ellos. Absorberían más recursos de un planeta que ya no tiene, según ellos y sus múltiples informes. Es decir, el pobre debe ser pobre y el ignorante, ignorante, pues con ello se salva al planeta. Regulamos la temperatura y lo mantenemos estable. De ahí que organismos internacionales no gubernamentales promuevan mantener al indígena como está, como guardianes de la tierra, sin derecho a tecnología, como ciudadanos de un pasado oscuro y bajo en energía. Entonces, a decir de ellos, están en equilibrio con la naturaleza. Y aquí me viene a la mente un debate que sucedió recientemente en los Estados Unidos entre un gran amigo, Dr. Robert Zubrin, presidente del Limar Society Internacional, y un profesor de nombre Phil Cafaro, quien manifestó que los mexicanos que emigraban a los Estados Unidos generaban calentamiento planetario, porque mejoraban su nivel de vida. Dr. Zubrin defendió que el hombre tenía derecho a mejorar y que dicho país era de migrantes. Además, que no existe una prueba concreta que sea de acción antropogénica la causa del calentamiento. Más de 30,000 científicos se han manifestado en contra de estas tesis, de estas políticas. Uno de ellos, un movimiento encabezado por el doctor Noah Robinson a través de un documento denominado Petición de Oregón, que agrupa a más de 30,000 científicos, así como muchos otros más que han dirigido cartas al secretario general de las Naciones Unidas. Si sumamos el número de científicos que se han manifestado a nivel mundial y que además se han manifestado públicamente, encontramos un número excesivamente mayor que el que maneja el panel intergubernamental de cambio climático, que dicen que son 2.500 científicos, todos expertos. En realidad son 179 y lo demás es burocracia. No existe consenso y no se puede hacer una política pública basada en una hipótesis no probada, porque las consecuencias podrían ser catastróficas. Si se trata de poner un impuesto y modificar hábitos en la población, hablamos entonces de una imposición política venida desde el extranjero hacia México y el resto de América, y me refiero que viene de Europa. Los países de América no merecemos que esas políticas verdes sean impuestas en detrimento del ser humano, con leyes que limitan el crecimiento y desarrollo, incluso hasta la generación de alimentos, pues quienes las promueven argumentan que la agricultura y la ganadería dañan al planeta. Ahí están las leyes del cambio climático, que se reflejan en esas leyes, que las legislaturas de los estados de esta república han ido aprobando paulatinamente con la finalidad de cumplir con los objetivos de documentos como la Agenda 21 y el Convenio sobre Diversidad Biológica, en donde se privilegia el nulo desarrollo tecnológico. Y la Agenda 21, un documento de 800 páginas, más o menos, que supongo que algunos ya lo leyeron, o el Convenio de Diversidad Biológica, que promueven, por ejemplo, que países como Estados Unidos se dividan en bioregiones y desde la costa oeste de los Estados Unidos ahí se asigne a toda la población para salvar el planeta. No sé para quién salvamos el planeta, no lo entiendo todavía. La disminución de la población y su hacinamiento y el reordenamiento ecológico, ¿qué es lo que propone? México no merece eso. México merece crecer con su petróleo, desarrollar una gran agricultura para alimentar a todos, incrementar el uso de energía nuclear sin miedo, pero sobre todo
ser autor y arquitecto de su propio destino, no marioneta de fuerzas imperiales, de príncipes de Oropel, con mata verde, que desde sus tronos desean detener el progreso del continente y vampirizarlo para su beneficio. Y esto es doloroso decirlo, porque así lo hacen. Andan de municipio en municipio promoviendo el uso de bicicletas, el uso de esto, de bajas energías. Y es impresionante allá en Veracruz. A los eugenistas, oligarcas que promueven su nuevo imperio en América, debemos pedirles que se vayan, que se abstengan de promover programas que corrompen el espíritu de progreso. Tenemos la tecnología para transformar este país, para construir ecosistemas y administrar ambientalmente el planeta, en bien de la humanidad, y en contra de los dogmas científicos falsos. La historia nos lo enseña. Los reyes quieren súbditos, los demócratas queremos ciudadanos. Y ese es el mensaje. Y quiero comentarles que en Veracruz nos hemos puesto a la ley de cambio climático. No nos gusta la ley de cambio climático. Nadie sabe quién hizo la ley de cambio climático de Veracruz ni de dónde vino. Nadie me ha podido decir quién la hizo. Solo llegó, órale, revísenla, que se tiene que aprobar. Eso es una imposición. Nadie tiene derecho de decirles, usted no tiene derecho a usar más energía. ¿De qué se trata este asunto? No hay prueba científica del calentamiento, que sea el CO2. El CO2, que aquí, si lo midiéramos, porque lo están exhalando, y dicen las leyes que el dióxido de carbono es un gas que contamina. Eso los hace a ustedes contaminadores. Usted es contaminador de acuerdo a esa ley y por lo tanto van a tener que pagar un impuesto para salvar al planeta. Esa es la mentalidad. A mí me parece un asunto de control político. Y lo promueven desde los imperios antiguos que consumieron África, que embrutecieron China y que en algún momento dado hasta Estados Unidos quisieron partirlo o lo quieren partir. Y me refiero a Inglaterra, por si no sabían. Ahí pueden entrar a su página de la embajada, pueden ver ahí todo lo que hay. Es un verdor que deslumbra, pero eso sí, ellos tienen muchas plantas nucleares allá. Nosotros tendremos que soportar los aerogeneradores que ellos promueven. Un aerogenerador no sirve, ocupa demasiado espacio. La eficiencia energética se mide por el espacio que se ocupa. Una planta nuclear ocupa un mínimo espacio respecto a un montón de aerogeneradores que, dicho sea de paso, los ubican en donde están las corrientes de aire, que es por donde pasan las aves. Ahora, yo resulté más ecologista. Las aves no tienen la culpa de eso. Pero aceptar estas políticas es vivir un retroceso. Y hay que decirlo en abierto. Hay que pensarlo. No hay tal emergencia planetaria. Dióxido de carbono siempre ha estado. Y es más, a mayor dióxido de carbono, mayor eficiencia fotosintética y mayor beneficio para la masa verde del planeta. Porque las plantas que pueblan la Tierra actualmente estaban y están adaptadas a una atmósfera 5 veces superior en dióxido de carbono que la actual. Por eso cuando aumentamos el CO2 aumenta su eficiencia fotosintética. Si disminuimos el CO2 más, como ellos dicen, para que esté todo en orden, lo que hacemos es pegarle a la misma naturaleza. Dicen, la agricultura hay que disminuir las áreas de agricultura porque la ganadería y la agricultura contaminan y generan metano y CO2 y desestabilizan al planeta. A ver, ¿qué significa esto?
significa que la población tendría que disminuir. Dice, tener hijos. No, pues tener hijos es contaminar. Como dice el asesor en ciencias de Obama, Holden, que es autor de Ecociencias, dice, los bebés son monstruos de CO2. Y por eso el príncipe Felipe dice, bueno, yo quiero cuando muera, pues reencarnar en un virus que acabe con el problema. Propone que la población del mundo sea de 2.000 millones de habitantes. Esa es la propuesta. ¿Quiénes nos vamos a ir en los trenes? ¿O quién gusta irse en los trenes? ¿Quién de ustedes va a levantar la mano y decir, yo soy contaminador, yo contamino con CO2 y me siento un cáncer? Quisiera que alguien levantara la mano, porque yo no. Yo voy a decir no. Gracias. Unidades mínimas de terraformación o modelo OASIS ha sido denominado por la NASA, el cual fue presentado en el Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam en Trieste, Italia, durante la 7ª conferencia sobre evolución química y origen de la vida. Actualmente es director del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica. Le damos la bienvenida, por favor. Muy buenos días para todos. Quiero primero agradecer la invitación al Movimiento Lindo Larouche, que pues muy gentilmente me ha considerado, así como a la Comisión Legislativa Correspondiente de esta soberanía en la que nos encontramos haciendo uso de sus instalaciones. Yo quiero leerles algunas reflexiones sobre lo que implica la Agenda Verde y posteriormente podremos discutir sobre ello. Estas reflexiones que han sido resultado de un análisis sobre el rumbo que nuestro país, nuestro continente y el mundo han comenzado a tomar, y que muchos gobiernos, instituciones y personas han hecho propias sin detenerse a considerar las implicaciones. Héctor Omar Pensado Díaz nació en Jalapa, Veracruz, es egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, autor del libro Exploradores de los Cielos y autor del libro Salvemos Nuestra Civilización, Reflexiones para la construcción de un nuevo paradigma ambiental. Es fundador de la Sociedad Veracruzana para la Divulgación de la Ciencia y miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Asimismo, es miembro de la Sociedad Espacial Mexicana y preside la sección Veracruz del capítulo México de Mars Society. Ha realizado estancia de trabajo en la NASA Ames Center y colabora con ellos en proyectos tanto de investigación como educativos. Es autor del 7º modelo sobre terraformación de Marte, denominado el profeta de la sobrepoblación, paladín del paradigma de la escasez y promotor de los primeros programas de despoblación de la Tierra. Ninguna de las profecías malthusianas se han cumplido, y el aumento de población lo que hizo fue traer más fuerza laboral e intelectual para modelar a la Tierra en busca de un bienestar y una mayor infraestructura que han permitido una prosperidad jamás soñada. Tal y como lo sabemos,
los que estamos aquí disfrutando de unas hermosas instalaciones, de una excelente tecnología dentro de una bella ciudad como lo es la de México. La visión de Malthus se hubiera derrumbado si conociera al mundo actual. El mundo de hoy es un mundo de alta energía. Las sociedades aplicaciones que a nivel económico, científico, tecnológico, educativo, energético e ideológico podrían tener en nuestra actual civilización. Me refiero a lo que ahora se ha dado por llamar políticas verdes, nombre que evoca el intento de hacer una buena acción que transmite un buen sentimiento de cuidado y protección hacia la naturaleza, situación que todos deseamos y esperamos, pues se nos ha dicho que estamos destruyendo al planeta, que somos un cáncer, una plaga y que estamos agotando los recursos de la tierra. Este discurso se escucha desde hace más de 45 años, apoyado en predicciones que surgieron en Londres, en la Londres de Malthus.